noches, bienvenidos a la 2 de Televisión Española. Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver la película El Cuarto Mandamiento, la magnificencia de los Amberson, que de todas estas maneras se llama esta obra maestra de Orson Welles. Pero antes de que demos comienzo a la presentación de la película, ven aquí unas cuantas cartas. Yo calculo que hay como casi 200 cartas, que son cartas que piden exactamente lo mismo, que este programa comience antes. Naturalmente el programa viene empezando a estas fechas desde que empezamos a hacerlo hace 6 años y pico, siempre igual, cuando termina el telediario informativo de la 2 que hace Lorenzo Milá. Y es que esto es así porque hay una dirección de programas en televisión y aparte que nos parece estupendamente. Yo no puedo hacer nada, entonces es para que por favor las cartas que mandéis en este sentido, pues que ya no hay solución. El programa empieza como hoy, como todos los días, alrededor de las 11 la película. Intentamos hacer la presentación cada vez más breve, pero bueno, esto es así, y que si se nos va a la 1 y a veces a la 1:30, y depende del metraje de la película, incluso más tarde, bueno, esto es, no hay solución. El programa empieza hasta ahora, entonces yo ruego que por favor todas las cartas en este sentido, pues que os evitéis el tiempo de poder escribirlas, y que ya fundamentalmente no podemos contestar una por una a todas. Y otra cosa también aprovecho para decir es que en muchas cartas, en otro montón que podríamos poner al lado, dais relaciones de las películas que os gustaría que se pusieran. Evidentemente en muchos casos coincide, pero hay que tener en cuenta algo que es fundamental, que aunque Televisión Española quisiera poner ese tipo de películas, que a todos nos gusta, esas películas no se pueden poner porque a lo mejor los derechos los tienen otras cadenas de televisión. Y a veces hemos intentado negociar con ellas, cambiando películas, intercambiando, pero es imposible. Es decir, que hay muchas películas de las que pedís, como por ejemplo La Estrada. Pues claro que nos gustaría poner a todos La Estrada, y nos gustaría poner tantas y tantas películas de muchísimos directores, pero las iremos poniendo poco a poco. Pero bueno, ya sabéis que las listas no es que no se atiendan, sino que es muy difícil. Y como he consumido prácticamente mi tiempo de presentación, voy a pasar el testigo a Juan Cobos, sin antes olvidarme de deciros que saquéis el reclinatorio, porque hoy vamos a ver una de esas películas rotundas, redondas y maravillosas. Para muchos incluso todavía una obra más representativa del genio de Orson Welles que Ciudadano Kane. Evidentemente, esta es una película de la RKO que tiene todo el sello de esta productora, pero también todo el talento de Welles. Es el testimonio crítico de la sociedad americana de final de siglo, del siglo naturalmente XIX para entrar en el XX. Y también, como casi todas las películas de Orson Welles, al final es una película sobre la infancia con una enorme nostalgia de la nieve. Pero como digo, Juan Cobos está aquí dispuesto a hablarnos casi telegráficamente de esta maravilla de película que va contándonos la historia del automóvil, la historia del desamor de Dolores Costello, la historia de tantas y tantas cosas. Señor Cobos, su amigo Orson Welles nos dejó una obra maestra, ¿verdad? Sí, es la obra, además, no solamente la obra maestra, sino la obra que él prefería junto a Campanadas a Medianoche. Y curiosamente son dos obras que van directas al corazón, y yo creo que tenía razón Bernard Herrmann cuando decía: los dos grandes directores románticos del cine son primero Welles y segundo Hitchcock. Entonces, esta es una película muy clave, no sé si podremos, no tenemos tiempo de explicar todas las cosas que se pueden decir de esta película, pero es muy clave porque supone una fractura en la carrera de Welles. Es decir, Welles está terminando el rodaje de esta película cuando los japoneses atacan Pearl Harbor, y tiene un contrato con la RKO de 3 películas, que son El Ciudadano Kane, esta y la tercera, que sería Journey into Fear o Estambul, como se llama en España, que completaban su primer contrato. Ya para esta, pues por los retrasos y porque Kane no había ido como se esperaba, Life había pensado que iba a dar $2 millones y no llegó a dar unos 700, con lo cual perdió un dinero que se ha recuperado amplísimamente con todas las veces que se pone. En Estados Unidos se pone, como digo, todos los meses, y en el mundo entero no ha parado de darse una y otra vez. Entonces, con eso renegocia el contrato. Welles tenía un hombre muy joven, tenía 25 años, muy optimista, muy lleno de proyectos, y acepta con Schaffer, que era entonces el director de RKO, la posibilidad de que en la segunda película algunos de sus privilegios se pierdan. Es decir, ya no tendrá el montaje final
nada más que hasta que el público la vea. Si en el primer pase de prueba para el público no le gusta, el segundo montaje, los abogados ya interpretan el contrato, dice que sería del estudio el remodelar la película. Con todas las circunstancias, esta película pierde 43 minutos en eso, porque Wells, por esto de que han atacado los japoneses Pearl Harbor, es llamado urgentemente por Nelson Rockefeller y por Joe Whitney, el hombre que ayudó económicamente a que se pusiera en marcha el Technicolor y que además es el productor de una película extraordinaria como Centauro del Desierto. Le llaman para lo siguiente: el ciudadano Kane ha causado una impresión extraordinaria en América del Sur, ese continente que los americanos tienen siempre como dominio propio, está muy en contra de Estados Unidos. Los nazis y el fascismo se dan cuenta que ahí están todos los grandes yacimientos de las materias primas para una guerra y para un futuro, y hacen mucha propaganda allí. Roosevelt encarga a estos dos millonarios, que ambos han sido además presidentes, se han sucedido uno a otro presidentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Es decir, son gente muy ligada a la política y al cine y al arte en general. Y le mandan, le encarecen que acabe lo antes posible su compromiso en Hollywood, porque tiene que irse a Brasil a empezar un proyecto que es It's All True, y que por tanto tiene que terminar todo. Los Anderson se ha ido montando a medida que se hacía, y Robert Wise se pone de acuerdo con Wells en ver una proyección ya muy terminada en Florida, cuando él va a tomar el avión que le llevará a Brasil. Pasa por Nueva York, recoge su encargo de embajador de buena voluntad para hacer esa película que debe de congraciar a América del Sur con América del Norte, siempre muy maltratados los del sur, y es un proyecto oficial en el cual él no cobra, y le mandan que haga esto en favor de una amistad entre los dos continentes, entre los dos subcontinentes, para que de esa forma se pueda conquistar esa buena voluntad de los americanos del sur. Se va en Florida, graba todo lo que oímos como narración de la película, toda la narración que la hace Wells, da instrucciones precisas y manda un telegrama a la RKO diciendo: Robert Wise tiene la última palabra en todo lo que se refiera al montaje de la película. No quiero ninguna interferencia, porque está prevista que se estrene en Pascua en el Radio Music Hall Radio City de Nueva York, y por tanto no se puede retrasar. Estamos casi en febrero. Hay dificultades de traslado, le mandan una copia a Brasil para que él dé el visto bueno, pero no le mandan a Robert Wise como había pedido, y la película al fin se proyecta sin su bendición en un sitio que se llama Pomona, cerca de Los Ángeles. Tiene una reacción horrorosa y el RKO se asusta. Entonces se ponen de acuerdo. Él dice que Joseph Cotten, Robert Wise y Dolores Costello son los que deben de opinar sobre lo que se hace con la película, y la cortan lamentablemente. Entonces esta película no solamente la cortan lamentablemente, sino que se niegan a una cosa que David O. Selznick pide después de verla. Es tan hermosa para él que si la van a cortar, al menos deben delegar una copia íntegra al Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es el primer archivo grande que existe en Estados Unidos, y no se hace. De manera que esta película supone la gran desgracia de Wells como director, la interrupción de una carrera que iba brillantísima, su regreso ya como hombre mal mirado por la industria, y de otra parte el gran fracaso de que esta obra que él hace por devoción a Booth Tarkington, que era amigo de su padre, y que en parte está basado en la figura del padre, porque como aquí se habla mucho en esta película de los automóviles, el padre de Wells era un industrial, inventor de unas lámparas para bicicletas, y bueno, en la película una de las partes de la ruina de la familia viene por eso. Ya lo iremos contando. Bueno, es imposible meter a Orson Welles. No, es imposible. Yo creo o a que un amigo